Feliz sábado a todos os irmãos. Feliz sábado a todos los hermanos. Nessa manhã chuvosa de frio, En esta mañana lluviosa con frío, louvado seja o nome do Senhor pela sua presença aqui. alabamos el nombre de nuestro Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí. Cumprimento também a todos os irmãos que nos acompanham diretamente da internet ou da televisão. También queremos saludar a todas las personas que nos están acompañando y están viéndonos a través de internet y de la televisión. Que todos vocês possam sentir a presença do Espírito Santo como se estivessem aqui nesse local. Que todos ustedes que están viéndonos por la pantalla puedan sentir la presencia del Espíritu Santo como si estuviesen aquí presentes en este lugar. Então eu convido a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham também, a nos ajoelharmos para falar com Deus. Entonces queremos invitar a todos los hermanos, los que están aquí presentes y también los que nos están mirando, a arrodillarnos para hablar con Dios. Santo Deus, poderoso Pai, Santo Padre, poderoso Dios, muito obrigado, Senhor, por mais esse santo sábado que temos a oportunidade de passar em Sua presença. muchas gracias por un sábado más que nos das la oportunidad de estar en tu presencia. Senhor, pedimos agora que nesse momento Señor, te pedimos ahora en este momento os Teus santos anjos eliminem toda distração que Satanás queira colocar nesse momento de ouvir a Sua palavra. que tus santos ángeles puedan eliminar toda la distracción que Satanás nos quiere poner para que nos esté impidiendo escuchar tu palabra. Que o Teu Santo Espírito seja a força mais poderosa que se faça presente no nosso meio nesse dia de hoje. Y que tu Santo Espíritu sea la cosa más poderosa que esté en nuestro medio el día de hoy. Que o nosso coração esteja aberto para receber os Seus conselhos e as Suas advertências. Y que nuestro corazón esté abierto para recibir tus consejos y tus advertencias. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Essas últimas semanas tem estado um tempo um pouco louco aqui na cidade. Estas últimas semanas el clima ha estado un poco loco aquí en la ciudad. Em 3 semanas foi de um calor extremo En 3 semanas pasó de un calor extremo a noites muito frias a noches muy, muy frías e tempestades repentinas. y de la nada tempestades y lluvia. E, obviamente, o organismo humano fica um pouco confuso também. Y obviamente nuestro cuerpo, el cuerpo humano también se queda un poco confundido. E assim como alguns irmãos, eu estou gripado há uns 10 dias ou mais. Y así como algunos otros hermanos, yo estoy medio resfriado hace como unos 10 días o un poquito más. E então, durante esses 10 dias ou mais, eu estou com os ouvidos completamente entupidos. Entonces, en estos 10 días he estado con los oídos completamente tapados E o nariz também. y la nariz también. Então, se durante a pregação Así que si durante el sermón a minha voz soar como se eu estivesse apertando o nariz, suena como si yo estuviese con la nariz tapada, não estranhe. no se asusten, no se preocupen. Bom, nessa manhã de hoje, seguiremos com uma série de estudos que eu tenho a vontade de passar para os irmãos. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar con una serie de estudios que yo tengo el deseo de compartir con ustedes, hermanos. E o título dela se chama Atos do Espírito Santo. Y el título de esta serie se llama Hechos del Espíritu Santo. Nós já iniciamos a partir do capítulo 1, 2 e 3. Nosotros la anterior vez estudiamos el capítulo 1, 2 y 3. E se vocês tiverem o desejo de acompanhar, podem entrar no canal do YouTube. Y si ustedes tienen el deseo de ver estos primeros 3 capítulos, pueden entrar al canal de YouTube de la Red de Venir Com o sermão que eu fiz com o título Não Temos a Jesus. con el sermón que hizo Cayo, que titula No tenemos a Jesús. Bom, o segundo sermão da série de hoje, o título é Na Contramão da Covardia. El segundo sermón de esta serie que estoy presentando de Hechos se llama En contracorriente de la cobardía. Iremos nessa manhã aprender muitas lições importantes e urgentes para nós nesse dia de hoje. Y esta mañana vamos a estar estudiando lecciones muy urgentes e importantes para nosotros hoy.
Então, como nós já passamos pelos 3 primeiros capítulos de Atos, Así como nosotros ya hemos estudiado los 3 primeros capítulos de Hechos, vamos começar hoje a partir do capítulo 4. vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 4. Vamos a estudiar desde ese capítulo. Vamos fazer uma pequena revisão dos 3 primeiros capítulos. Pues vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso de los primeros 3 capítulos. Capítulo 1 de Atos El capítulo 1 de Hechos fala sobre a promessa do Espírito Santo, nos habla sobre la promesa del Espíritu Santo, a ascensão de Jesus cuando Jesús asciende al cielo e a escolha de um discípulo para poder substituir Judas. y cuando eligieron a un discípulo para poder sustituir a Judas. O capítulo 2, El capítulo 2 temos o cumprimento da promessa do Espírito Santo, nos muestra el cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo, o Pentecostes, el Pentecostés, o início do verdadeiro dom de línguas, y el inicio del verdadero don de lenguas, poderoso sermão de Pedro un poderoso sermón de Pedro e grande batismo de mais de 3.000 pessoas em resultado desse sermão. y un bautismo impresionante de más de 3.000 personas en resultado o como resultado de el sermón de Pedro que realizó. Capítulo 3, En el capítulo 3, o primeiro milagre relatado na palavra de Deus, el primer milagro relatado por la palabra de Dios, feito por dos discípulos após o recebimento do Espírito Santo. hecho por uno de los discípulos después de que recibieron al Espíritu Santo. E também teve mais um discurso poderoso de Pedro defendendo o nome de Jesus. Y ahí también un discurso, una predicación poderosa de Pedro defendiendo el nombre de Jesús. Antes de iniciarmos a leitura dos textos bíblicos que iremos ler, Y antes que nosotros podamos iniciar la lectura de la Biblia que vamos a tener, eu tenho uma pequena citação do Espírito de Profecia, me gustaría compartir una pequeña cita del Espíritu de Profecía que será o resumo do nosso sermão de hoje. que resumirá todo el tema que vamos a estudiar hoy. Está no Grande Conflito, página 460. Está en el Conflicto de los Siglos, en la página 453 en español. Que diz: devemos escolher o correto porque é correto e deixar com Deus as consequências. Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. Então, o capítulo 4 inicia após esse poderoso discurso de Pedro do capítulo 3. Entonces el capítulo 4 comienza después de ese discurso poderoso que realizó Pedro en el capítulo 3. Todos com suas Bíblias? ¿Todos tienen sus Biblias? Vamos ler. Vamos a leer Versículo 1. el versículo 1. E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eles estavam irritados porque os saduceus Ellos estaban enojados o resentidos porque los saduceos eram grupo de líderes religiosos que não acreditavam na ressurreição. era un grupo de líderes religiosos de ese tiempo que no creían en la resurrección. Não acreditavam também na manifestação do Espírito Santo e muitas outras coisas. No creían en la manifestación del Espíritu Santo y también muchas otras cosas. Vocês podem conferir isso no capítulo 23, verso 8 do mesmo livro de Atos. Ustedes pueden corroborar esta información en el capítulo 23 de Hechos. Então, verso 3. Ahora vamos al versículo 3. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviam a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. E aconteceu que no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos e os escribas Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos os que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém.
Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. E pondo-os no meio, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Y poniéndolos en el medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O que é o isso que eles estão falando aqui? ¿Qué es esto que ellos están diciendo aquí? A cura do coxo do capítulo 3. Cuando Pedro había curado al cojo en el capítulo 3. Esse episódio está se passando aqui no dia seguinte a essa cura. Esto que estaba pasando aquí sucedía el día siguiente de cuando Pedro había curado al cojo. Então estejamos bem atentos no contexto aqui que envolvem esses versículos. Entonces estemos atentos del contexto que está relacionado con estos versículos. Antes de continuar a leitura, eu quero ler um texto do Espírito de Profecia. Ahora vamos a leer una cita antes de continuar con la lectura de la Biblia. Livro História da Redenção. Del libro de la historia de la redención. No dia seguinte, Anás e Caifás, com outros dignitários do templo, reuniram-se para julgar os prisioneiros, que foram então trazidos à sua presença. Al día siguiente, Anás y Caifás, con otros dignatarios del templo, se reunieron para juzgar a los prisioneros que les fueron traídos a su presencia. Naquela mesma sala, diante desses mesmos homens, foi que Pedro vergonhosamente negara ao seu Senhor. En esa misma estancia y en presencia de esos mismos hombres, Pedro había negado vergonzosamente a su Señor. Tudo isso passou distintamente diante da mente do discípulo, que agora comparecia para o seu próprio julgamento. Todo ello apareció nítidamente en su memoria mientras el discípulo comparecía para hacer frente a su propio juicio. Tinha agora a oportunidade para redimir-se de sua passada e ímpia covardia. Ahora tenía la oportunidad de redimir la malvada cobardía de entonces. Os presentes que se lembravam da parte que Pedro havia desempenhado no julgamento de seu mestre, lisonjeavam-se de que ele seria intimidado pela sua ameaça de prisão e morte. El grupo que se hallaba allí presente recordó la parte que había desempeñado Pedro en el juicio de su maestro y se alegró con el pensamiento de que podrían intimidarlo con amenazas de prisión y muerte. Então, olha que coisa importante que a gente deve ter atenção em nossa vida. Entonces estén atentos a esta cosa tan importante que nosotros tenemos que prestar atención también en nuestra vida. Os nossos atos de covardia que cometemos ao longo de nossa vida, Los actos que nosotros cometemos a lo largo de nuestra vida, los actos de cobardía que nosotros cometemos a lo largo de nuestra vida, mais cedo ou mais tarde, virão para nós novamente os resultados de tudo isso. tarde o temprano van a mostrarse delante de nosotros para que nosotros revirtamos esa Então, situación. diante das mesmas pessoas e no mesmo lugar, Así que delante de las mismas personas y en el mismo lugar, cerca de 2 meses atrás, Pedro negou a Jesus. cerca de 2 meses antes de este suceso, Pedro había negado a Jesús. E as pessoas pensaram, e é o que nós lemos aqui. Y las personas pensaron lo que nosotros acabamos de leer. Bom, se Pedro negou a Jesus, que não tinha nada a ver com ele, Si Pedro había negado anteriormente a Jesús, que no tenía ninguna relación con él, certamente ele vai exibir a mesma covardia diante do seu próprio julgamento. lo más probable es que muestre esa misma cobardía delante de su propio juicio. Que coisa terrível, não é verdade? Qué cosa terrible, ¿no es verdad? Mas continua dizendo. Pero continúa diciendo. Mas o Pedro que negara a Cristo na hora de sua maior necessidade era impulsivo e cheio de confiança própria, diferindo grandemente do Pedro que fora trazido perante o sinédrio para ser interrogado. Pero el hombre que había negado a Cristo en la hora de su mayor necesidad era el discípulo impulsivo y confiado en sí mismo, muy distinto al Pedro que se encontraba ahora frente al Sanedrín para ser examinado ese día. Ele estava convertido. Não era mais orgulhoso e jactancioso, mas destituído de confiança própria.
Estava cheio do Espírito Santo e, mediante esse poder, havia se tornado firme como uma rocha, corajoso, embora modesto, em glorificar a Cristo. Estava pronto para remover a mancha de sua apostasia, honrando o nome que uma vez repudiara. Se había convertido, desconfiaba de sí mismo y ya no era más el orgulloso y fanfarrón de otrora. Estaba lleno del Espíritu Santo y por medio de su poder había llegado a ser firme como una roca, valiente aunque modesto en magnificar a Cristo. Estaba listo para hacer desaparecer la mancha de su apostasía al honrar el hombre que una vez había negado. Então, Pedro aproveitou a segunda oportunidade, a segunda chance que o céu concedeu a ele. Así que ahora vemos que Pedro realmente esta vez aprovechó la segunda oportunidad que el cielo le había dado para poder honrar a Cristo. Então, continuamos a ler a partir do verso 8. Ahora vamos a continuar desde el versículo 8, Hechos 4:8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governante do povo e anciãos de Israel, Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, se hoje nós somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? então ele está dizendo aqui, resumindo, esse verso 9. Entonces él está aquí diciendo, vamos a resumir un poco el versículo 9. Mediante essa loucura que está acontecendo, Mediante esta locura que está pasando, por estarmos sendo julgados por um ato bom que nós fizemos a um homem, porque nosotros estamos siendo juzgados por haber hecho algo bueno hacia un hombre. verso 10. El versículo 10. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, esse homem está em pé diante de vós. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia de ustedes. Ele, Santo. Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Uau, que coragem, não é verdade? Qué valentía, ¿no es verdad? Como Pedro aproveitou essa segunda chance que Deus deu para ele. Como Pedro realmente aprovechó la segunda oportunidad que le estaban dando a él. E então no verso 13 diz: ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ahora vamos a ir al versículo 13 que dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Irmãos, baseado no nosso caráter e no nosso testemunho, Hermanos, ahora pensemos en algo basados en nuestro carácter y en nuestro testimonio. será que as pessoas conseguem ver que nós temos estado com Cristo? ¿Será que las personas pueden ver que nosotros hemos estado con Jesús? Será que diante dos nossos atos, defendendo a verdade, ¿Será que con nuestros actos defendiendo la verdad, as pessoas conseguem ver o Espírito de Cristo em nós? las personas pueden decir, ¿tiene el Espíritu de Jesús en nosotros? Meditação ao cuidado de Deus. Ahora vamos a una cita que es de meditación del cuidado de Dios. Nossa vida deve estar escondida com Cristo em Deus, para que quando Ele se manifestar, também sejamos manifestados com Ele em glória. Nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios, de manera que cuando Él aparezca, nosotros también podamos aparecer con Él en gloria. Precisamos chegar bem perto de Cristo,
para que os homens conheçam que temos estado com Cristo e dele aprendido. Necesitamos acercarnos a Cristo para que los hombres puedan saber que hemos estado con Él y de Él hemos aprendido. Mantende o olhar firmado em Cristo, com humildade de espírito, procurai a aproximação de Deus. Em palavras, na conduta, na vida, confessai a Cristo. Mantengan sus ojos puestos en Cristo. Con humildad tratemos de acercarnos a Dios. Mediante las palabras, la conducta y la vida, confesemos a Cristo. Irmãos, as pessoas que chegaram a essa conclusão aqui, Queridos hermanos, las personas que llegaron a esta conclusión que acabamos de leer eram esses líderes religiosos de Israel eran los líderes religiosos de ese tiempo de Israel que não tinham nada do Espírito Santo dentro deles. que no tenían nada del Espíritu Santo adentro de ellos. É muito fácil nós parecermos cristãos dentro da igreja, ao lado de nossos irmãos. Es muy fácil parecer cristianos dentro de nuestra iglesia al lado de nuestros hermanos. Mas será que as pessoas lá fora que não têm o Espírito Santo conseguem ver Cristo em nós? Pero ¿será que las personas que están allá afuera, que no tienen nada del Espíritu Santo, pueden ver a Jesús en nosotros? Então, segue a partir do verso 14. Ahora vamos a continuar leyendo desde el versículo 14. E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isto. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Então eles ordenaram que saíssem do conselho e eles deliberaram entre si. Entonces les ordenaron que saliesen del consejo y conferenciaban entre sí, dizendo: o que faremos a esses homens? Porque certamente um milagre notável por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém e não podemos negá-lo. diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Irmãos, aquele coxo que estava na porta do templo, ele estava há mais de 40 anos nessa situação. Hermanos, aquel cojo que estaba ahí en la puerta del templo estaba hace más de 40 años en esa misma situación. Por quantos anos aqueles líderes judeus passavam diariamente vendo aquele homem naquela situação? Por todos esos años, los líderes judíos de Israel pasaban y veían a ese hombre en esa situación deplorable. Eles viram que ele estava transformado e foi um poder superior que curou esse homem. Ellos pudieron ver ahora a ese hombre sanado y que estaba transformado y no podían negar el poder que había sido hecho. Mas o endurecimento do coração aos clamores do Espírito Santo Pero ellos endurecieron su corazón a los clamores que estaba realizando el Espíritu Santo. faz com que eles atuem dessa maneira. Y los hizo que ellos actúen de la manera que actuaron. E então, negando aquilo que a sua consciência estava dizendo, Y entonces, negando lo que su conciencia les estaba diciendo a ellos, verso 17. vamos a leer el versículo 17. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. E chamando-os, ordenaram-lhe que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Então ali, restringindo a liberdade de expressão de consciência que os discípulos tinham. Y entonces lo que quisieron hacer ahí es restringir la libertad de conciencia y de expresión que tenían los discípulos. Exatamente o que acontece hoje, o que vai piorar num futuro muito breve. Justamente lo que hoy en día está sucediendo y que en adelante va a empeorar la situación. Mas qual foi a resposta de Pedro e João para eles? Pero vamos a ver cuál es la respuesta que Pedro y Juan les dieron a ellos. Qual é a resposta que pessoas cheias do Espírito Santo dão diante dessa situação? ¿Cuál es la respuesta que personas llenas del Espíritu Santo dan enfrente a una situación así? Verso 19. Vamos a leer el versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo, aos olhos de Deus, ouvir vós mais do que a Deus. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que
que a Dios. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Uau, que coragem, não é verdade? ¡Wow! ¡Qué valentía! ¿No es verdad? Esse deve ser o nosso testemunho diante dessas situações que iremos passar. Ese tiene que ser nuestro testimonio delante de las situaciones que nosotros en el futuro vamos a pasar. E então, depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Então, o resultado que gerava na vida das outras pessoas, baseado nas atitudes dele, Entonces los resultados que generaba la actitud de estos discípulos en otras personas todas as pessoas glorificavam o nome de Deus. hacía que todas las personas glorifiquen el nombre de Dios. As suas atitudes têm gerado glórias a Deus na vida das outras pessoas? ¿Y tus actitudes serán que han generado que otras personas le den gloria a Dios? Verso 23. Vamos a ir al versículo 23. Aqui é uma das partes lindas desse capítulo. Aquí hay una parte muy linda de este capítulo. E soltos eles foram para a companhia dos seus irmãos e contaram tudo que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhe disseram. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. E aqui vai ter uma poderosa e linda meditação, oração ao nome de Deus. Y aquí va a haber una poderosa y linda oración que se realizó al nombre de Jesús, al nombre de Dios. E ouvindo eles isso, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que pela boca do teu servo Davi disseste: porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Agora, Senhor, Y ahora, Señor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos livramento dessa perseguição. y, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eles pediram aqui livramento da perseguição? ¿Ellos será que pidieron que iban a ser libres de esta persecución? Qual foi a oração que eles fizeram a Deus? ¿Cuál fue la oración que ellos hicieron a Dios? Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos coragem para falar da tua palavra. Lo que ellos pidieron fue: mira sus amenazas y conceda a tus siervos coraje para hablar de tu palabra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. E agora a resposta da oração no verso 31. Y ahora la respuesta de la oración en el versículo 31. Vamos E a ver. tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Então eles pediram a Deus, por favor,
conceda-me coragem para falar da tua palavra. Entonces lo que ellos le pidieron a Dios fue, por favor, Señor, danos coraje para hablar de tu palabra. E Deus respondeu imediatamente, dando o quê? Y Dios les respondió inmediatamente dándoles ¿qué? Coragem para falar de sua palavra. Coraje y valentía para hablar de su palabra. Eles não manifestaram covardia, irmãos, nem sequer na sua oração a Deus. Ellos no mostraron cobardía ni siquiera en la oración que le hicieron a Dios. Mas muitas vezes nós manifestamos essa covardia fazendo orações a Deus. Pero muchas veces nosotros manifestamos esta cobardía incluso en nuestras oraciones a Dios, Pedindo paz, segurança e livramento das perseguições que podemos estar passando. pidiéndole a Dios que nos dé paz, que nos dé seguridad y que nos libre de esas situaciones difíciles que estamos pasando. Mas o Espírito Santo não desperta covardia em nós. Pero el Espíritu Santo no nos despierta miedo a nosotros. E o Espírito Santo não é concedido aos covardes. Y el Espíritu Santo no es dado a los cobardes. Deus respondeu essa oração deles, irmãos, imediatamente. Por quê? Dios respondió la oración de ellos inmediatamente. ¿Por qué? Porque eles fizeram a oração de acordo com a vontade de Deus para eles. Porque ellos hicieron una oración de acuerdo con la voluntad que Dios tenía para ellos. Será que nós temos a capacidade de contar um testemunho de uma oração respondida imediatamente assim? ¿Será que alguno de ustedes que está aquí presentes tiene la capacidad o tiene alguna historia en la que Dios haya respondido inmediatamente a una oración que nosotros hemos realizado? Eu creio que poucos teriam essa oportunidade de contar. Yo creo que algunos pocos tendrían la oportunidad de contar un testimonio como ese. Inclusive a mim, eu também não lembro, não me recordo de uma situação dessa em que Deus respondeu a minha oração imediatamente. Incluso Cayo dice que no se acuerda ningún momento de oración que Dios le haya respondido inmediatamente. Por quê? ¿Por qué? Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Irmãos, Deus deseja reformar muitas coisas em nós. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos cambiar y reformar muchas cosas que hay en nosotros. E a primeira, eu creio que deve ser a nossa maneira de orar. Y yo creo que una de las primeras, si no la primera, tiene que ser nuestra manera de orar. Que nós reflitamos nisso. Que nosotros podamos reflexionar en eso. Capítulo 5. Vamos a ir al capítulo 5 ahora. Do verso 1 até o verso 11, Del versículo 1 hasta el versículo 11 fala a respeito da história de Ananias e Safira. nos habla sobre la historia de Ananías y de Zafira. Nós não iremos estudar essa lição na manhã de hoje. Que hoy no vamos a estudiar esa lección. Mas essa história contém muitos temas interessantes para que nós reflitamos e apliquemos na nossa vida. Aunque esta historia tiene muchas lecciones importantes que nosotros podamos reflexionar y aplicar en nuestra vida. Temas sobre a mentira, o Espírito Santo, Temas sobre la mentira, al Espíritu Santo, a obstinação e a permanência na mentira, estar obstinados y permanecer mintiendo, o perigo de rejeitar as oportunidades de arrependimento, el peligro que hay de nosotros rechazar las oportunidades que tenemos de arrepentirnos, a seriedade dos nossos votos e promessas aos homens e principalmente a Deus, y realmente analizar nuestra seriedad de las promesas que nosotros les realizamos a otras personas, pero principalmente las promesas que nosotros le realizamos a Dios. a necessidade de cortar um mal pela raiz, Y la necesidad importante de cortar el mal por la raíz, para que esse mau exemplo não se espalhe para as outras pessoas, para que el mal ejemplo no se comparta con otras personas. e muitas outras lições que podemos tirar dessa história. Y hay también muchas lecciones que podemos sacar de esta historia. Verso 12 de Atos 5. Pero vamos a ir ahora al versículo 12 de Hechos 5. Isso está acontecendo agora um pouco de tempo depois do acontecimento do capítulo 4. Y esto está pasando un poquito después de lo que acaba de pasar en el capítulo 4. E aqui diz que muitos sinais, muitos milagres eram operados pelas mãos dos apóstolos aos homens. Y aquí nos va a comenzar a hablar de las señales y de las maravillas que los apóstoles estaban haciendo. E as pessoas glorificavam grandemente o nome de Deus por causa disso. Y de cómo las personas el pueblo estaba glorificando el nombre de Dios grandemente. E no verso 15 e 16 diz que as pessoas vinham de cidades vizinhas
Y tanto es así que en el versículo 15 y 16 nos cuenta que las personas venían desde otras ciudades que estaban cercanas, vecinas, para que os discípulos curassem as pessoas dessas enfermidades. para que los discípulos puedan sanar a las personas que estaban enfermas de esos lugares. E conta que as pessoas colocavam os seus enfermos estirados no meio do caminho Y nos cuenta de cómo las personas ponían a los enfermos en medio de un camino, estirados, acostados en el camino, para que a sombra de Pedro curasse essas pessoas. para que la sombra de Pedro pueda curar a esas personas enfermas. Uau! Qué impresionante. O que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer? Lo que pueda hacer una persona llena del Espíritu Santo. E então, vendo todos esses milagres e maravilhas sendo realizados pelos apóstolos, Entonces, viendo todas esas señales y esas maravillas que estaban realizando los apóstoles, os líderes do templo, os líderes de Israel se reúnem mais uma vez para poder prender Pedro e João. los líderes del templo, los líderes de Jerusalén se reúnen una vez más para poder tener prisioneros a Juan y a Pedro. Verso 17. Así que nos vamos a ir al versículo 17. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que era da seita dos saduceus, encheram-se de indignação. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. E lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Quero ler um texto do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos. Ahora vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía del libro Hechos de los Apóstoles. Os sacerdotes e príncipes viram que Cristo era mais enaltecido do que eles. Ouvindo os saduceus, que não criam na ressurreição, os apóstolos declararem que Cristo ressuscitara dos mortos, ficaram enraivecidos, compreendendo que se aos apóstolos fosse permitido pregar um Salvador ressuscitado e operar milagres em seu nome, a doutrina de que não haveria ressurreição seria rejeitada por todos, e a seita dos saduceus logo se extinguiria. Os fariseus ficaram irados ao perceberem que a tendência do ensino dos discípulos era solapar as cerimônias judaicas e tornar de nenhum valor as ofertas sacrificais. Los sacerdotes y los gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. Como los saduceos no creían en la resurrección, se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de entre los muertos, pues comprendían que si se dejaba que los apóstoles predicasen de un Salvador resucitado y obrar milagros en su nombre, todos rechazarían la doctrina de que no había resurrección y pronto se extinguiría la secta de los saduceos. Por su parte, los fariseos se enojaban al notar que las enseñanzas de los discípulos propendían a eliminar las ceremonias judaicas e invalidar los sacrificios. Até ali, todos os esforços feitos para suprimir esse novo ensino tinham sido em vão. Mas agora, tanto fariseus como saduceus decidiram que a obra dos discípulos deveria ser contida, pois estava demonstrando serem eles os culpados da morte de Jesus. Cheios de indignação, os sacerdotes violentamente lançaram mãos de Pedro e João e os encerraram na prisão comum. Vanos fueron todos los esfuerzos hechos hasta entonces para suprimir la nueva doctrina. Pero los saduceos y los fariseos resolvieron conjuntamente hacer cesar la obra de los discípulos, pues demostraban su culpabilidad en la muerte de Jesús. Poseídos de indignación, los sacerdotes echaron violentamente mano a Pedro y Juan y los pusieron en la cárcel pública. Em sua cegueira, esses guias davam agora amplo impulso ao que chamavam justa indignação contra aqueles que estavam pondo de lado suas acariciadas doutrinas. Agiam como homens que houvessem perdido a razão. Pode ler. En su ceguera, dichos dirigentes dieron ahora rienda suelta a los que llamaban justa indignación contra los que rechazaban sus doctrinas favoritas. Actuaron como hombres que hubiesen perdido la razón. Que direito têm esses ensinadores, diziam alguns deles, meros pescadores, para apresentar ideias contrárias às doutrinas que temos ensinados ao povo? Estando determinados a suprimir o ensino dessas ideias, aprisionavam os que estavam apresentando. Decían, ¿qué derecho tienen estos maestros, algunos de los cuales son simples pescadores,
de presentar ideas contrarias a las doctrinas que hemos enseñado al pueblo, estando resueltos a suprimirlos, encarcelaron a los que las predicaban. E com que triste frequência nós ouvimos essas mesmas palavras dos líderes judeus Y con qué triste frecuencia ahora nosotros escuchamos esas palabras que dijeron los líderes judíos, hoje os líderes da nossa igreja dizendo também. hoy en los líderes de nuestra iglesia diciendo esas cosas también. Isso me faz lembrar de uma pregação de um dos pastores mais conhecidos da Igreja Adventista no Brasil. Eso me hace recordar una prédica, un sermón de uno de los pastores más reconocidos en Brasil por la Onde? división sudamericana, Onde ele, diante do púlpito, num sermão com a palavra de Deus aberta, donde él delante del púlpito, en un sermón con la Biblia abierta, ele disse: se uma pessoa está doente, ela vai procurar um médico. él decía, si una persona está enferma, va a buscar a un doctor. Se ela está com problema de coração, ela vai buscar um cardiologista. Si hay una persona que está mal del corazón, va a buscar un cardiólogo. E se uma pessoa está com problemas espirituais, ela vai procurar um pastor. Pero si hay una persona que está con problemas espirituales, tendría que buscar a un pastor. Ele estava justamente alfinetando o pastor Walter Veit, Él justamente estaba queriendo atacar al pastor Walter Veit, dizendo que ele não era formado em teologia, era somente um zoólogo. diciendo que él no había sido formado en teología, solamente era un zoólogo. Então, por que as pessoas estavam indo até ele pedindo orientação espiritual? ¿Y por qué las personas iban a buscar a Walter Veit si él no era teólogo, buscando una orientación espiritual? Exatamente a mesma coisa que acabamos de ler. Justamente lo que acabamos de leer. O que esses meros pescadores estão falando a respeito da palavra de Deus? ¿Qué es que esos pescadores, simplemente pescadores, están hablando de la palabra de Dios? Quem são eles? São formados em quê? ¿Quiénes son ellos? ¿En qué se han formado? E se as pessoas e os líderes da nossa igreja dizem isso hoje a pessoas extremamente estudiosas da palavra de Deus, Y si las personas, los líderes de la iglesia, dicen eso de alguien que es realmente estudiado en la palabra de Dios, o que eles não poderão dizer a respeito de nós, meros membros da igreja? ¿qué nos espera a nosotros, meros miembros de iglesia? O Deus do céu, o poderoso governador do universo, tomou em suas mãos a questão do aprisionamento dos discípulos, pois homens estavam a guerrear contra a sua obra. À noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e disse aos discípulos: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. El Dios del cielo, el poderoso gobernador del universo, tomó por su cuenta el asunto del encarcelamiento de los discípulos, porque los hombres guerreaban contra su obra. Por la noche, el ángel del... Perdón. ¿Sí? ¿Leíste tú, no? Sí. Por la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y dijo a los discípulos, id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Essa ordem era diretamente contrária à ordem dada pelos chefes judeus. Porventura disseram os apóstolos: não podemos fazer isto sem ter consultado os magistrados e recebido deles permissão? Não. Deus dissera: ide, e eles obedeceram. Entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Este mandato era directamente contrario a la orden dada por los gobernantes judíos. Pero dijeron los apóstoles, no podemos hacerlo hasta que consultemos a los magistrados y recibamos su permiso. No, Dios había dicho, id, y ellos obedecieron. Quando Pedro e João apareceram entre os crentes e contaram como o anjo os havia guiado diretamente através do grupo de soldados que guardavam a prisão, ordenando-lhes retomar a obra interrompida, os irmãos se encheram de espanto e alegria. Entraron de mañana en el templo y enseñaban. Cuando Pedro y Juan se presentaron ante los fieles y les refirieron cómo el ángel los había guiado por entre la tropa de los soldados que guardaban la cárcel, ordenándolos que reanudaran la obra que había sido interrumpida, los hermanos se llenaron de admiración y de gozo. Então,
na manhã seguinte à prisão deles, Así que a la mañana siguiente de que ellos habían sido encarcelados, pessoas mandadas pelos líderes judeus foram buscar a Pedro e João. personas que habían mandado los líderes judíos a buscar a Pedro y a Juan, Mas eles não estavam lá. buscaron ahí en la cárcel y ellos no estaban en la cárcel. Então eles voltaram e disseram aos líderes judeus: Y entonces le fueron a decir a los líderes judíos, olha, a gente chegou lá na prisão e não tinha ninguém. mira, nosotros fuimos allá a la cárcel y no había nadie. Todos os soldados estavam lá, a prisão estava intacta, mas eles desapareceram. Estaba lleno de soldados, los soldados estaban ahí, la prisión estaba intacta, pero los discípulos no estaban. E então outra pessoa chega e diz a esses líderes: Así que viene otra persona corriendo y les dice, olha, eu ouvi dizer que eles estão lá no templo de novo, falando, ensinando aquelas mesmas coisas a respeito de Jesus Cristo. mira, yo escuché que estaban ahí los discípulos predicando ahí en el templo las cosas que ya estaban predicando antes, hablando sobre el nombre de Jesús. E aí então todos eles foram lá e pegaram os discípulos e foram levar eles para julgamento. Entonces todos los líderes religiosos fueron allá, tomaron a los discípulos y se los llevaron para un juicio. Mas no verso 26 fala que eles não pegaram com violência, porque eles tinham medo que o povo apedrejasse os próprios líderes religiosos. Pero en el versículo 26 nos está contando de que ellos no agarraron, no atraparon a los discípulos con violencia, porque tenían miedo de que el pueblo los apedree por lo que estaban haciendo. Então, verso 27. Así que en el versículo 27, E quando os trouxeram, eles os colocaram diante do conselho, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: nos dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Eis agora que vocês encheram essa Jerusalém com a vossa doutrina, e tentando lançar o sangue desse homem sobre nós. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Então aqui os líderes judeus responsáveis pela morte de Jesus Y aquí los líderes judíos que habían sido responsables de la muerte de Jesús estão tentando transferir a culpa para os discípulos. estaban intentando lavarse las manos de esa culpa y dársela y ponérsela encima de los discípulos. Mas qual foi a resposta das pessoas cheias do Espírito Santo? Pero imagínense, recuerden cuál es la respuesta que ellos dieron, personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Verso 29. Vamos a leer el versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vocês mataram, pendurando ele no madeiro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en el madero. A esse Jesus Cristo, Deus exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. A este, Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. E nós somos as suas testemunhas acerca dessas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. E agora, o que você imagina, qual seria a reação de pessoas sem o Espírito Santo recebendo essa afronta diante deles? Ahora imagínense cuál sería la reacción de unas personas que no tenían al Espíritu Santo en frente a esa confrontación que estaban recibiendo delante de ellos. Diz no verso 33 El versículo 33 nos dice que eles se enfureceram, se encheram de raiva que ellos se llenaron de rabia, que estaban enfurecidos e queriam matar eles mesmos ali com as próprias mãos. y tenían ganas de matarlo en ese mismo momento con sus propias manos. Eles não queriam esperar julgamento de governo romano, ordem de sentença, nada.
Ellos no querían esperar ni el juicio delante del gobierno romano, ni una sentencia de que les dé permiso de matarlos, nada. Ellos querían matarlos inmediatamente. Da mesma forma como fizeram com Jesus, De la misma manera que hicieron con Jesús, iriam fazer com Pedro e João. iban a hacer con Pedro y con Juan. Mas então, de acordo com o título do sermão de hoje, Pero entonces, de acuerdo con el título que hoy estamos estudiando del sermón de hoy, se levanta um homem na contramão da covardia. se levanta un hombre en contracorriente con esa cobardía. Verso 34. Vamos a leer el versículo 34. Então, levantando-se no conselho, um certo fariseu de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. E disse-lhes: Homens de Israel, tenham cuidado quanto o que vocês pretendem fazer ao tocar nesses homens. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 personas, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron disipados y reducidos a nada. Depois desse homem, levantou-se Judas da Galiléia nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após ele. Esse também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Agora eu vos digo, Y ahora les digo, abstenham-se desses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra é de homens, isso não vai acabar em nada. ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas se é de Deus, Pero si es de Dios, vocês não poderão destruí-los. no podréis destruirlos. E tenham cuidado para que vocês não se encontrem lutando contra o próprio Deus. Y tengan cuidado, no sea tal vez que ustedes estén siendo hallados luchando contra Dios. Uau! Wow. Um fariseu, Un fariseo, um doutor da lei, un doctor de la ley, daquela turminha ali que estava inquirindo e julgando os apóstolos. que estaba dentro de ese grupo que estaba juzgando, inquiriendo a los apóstoles, Se levantou contra a covardia e defendeu a verdade de Deus. se levantó, se puso de pie contra la cobardía y defendió la verdad de Dios. Então, diante dessa poderosa defesa de Gamaliel, Entonces, ahora después de esa poderosa defensa que realizó Gamaliel, os fariseus decidiram libertar os apóstolos. los fariseos dijeron, bueno, los vamos a soltar. Eles açoitaram muito os apóstolos Los azotaron, los golpearon e mucho, mandaram eles embora, dizendo para nunca mais falar e pregar no nome de Jesus. y les dijeron que nunca más hablen ni prediquen en el nombre de Jesús. E aí, verso 41 e 42 para terminar. Y ahora para terminar vamos a ver el versículo 41 y 42. E então, eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. E diariamente, no templo e em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Uau! Wow. Eles estavam alegres por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Ellos estaban felices por haber sido hallados
dignos de sufrir en el nombre de Jesús. Bom, terminamos nossa leitura bíblica de hoje. Ahora ya terminamos nuestra lectura bíblica de hoy. Temos 3 lições finais a respeito dessa história que nós lemos. Y vamos a recopilar 3 lecciones finales con relación a lo que acabamos de leer. Lição número 1. La primera lección. Deus usará os iletrados e humildes. Dios usará a los iletrados y a los humildes. Quem era Pedro, irmãos? ¿Quién era Pedro, hermanos? Apenas um pescador. Era simplemente un pescador. Quem era João, irmãos? ¿Y quién era Juan? Apenas um pescador. Simplemente un pescador. Que formação ou graduação teológica eles tinham para ensinar a respeito da palavra de Deus? ¿Qué formación teológica ellos tenían para predicar sobre la palabra de Dios? Nenhuma. Ninguna. E eles foram usados poderosamente por Deus? Pero ellos fueron usados poderosamente por Dios. Sim. Sí. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de seus humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de instrumentos humildes, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Lição número 2. La segunda lección. Deus usará os pastores e teólogos. Dios va a usar a los pastores y a los teólogos. Quem era Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? Fariseu e doutor da lei. Era un fariseo y un doctor de la ley. Que formação ou graduação teológica Gamaliel tinha para falar a respeito da palavra de Deus? ¿Qué formación o instrucción teológica Gamaliel tenía para predicar sobre la palabra de Dios? Todas. Todas. Para ele ter consideração e uma posição de importância entre os arrogantes líderes judeus, Porque él era considerado y era reconocido dentro de los líderes judíos de ese tiempo. ele deveria ser muito graduado nos ensinos da palavra de Deus. Y él, entonces, para poder tener esa consideración por los líderes judíos, tendría que haber estudiado todas y tener la mayor graduación Y de los estudios judíos. E Deus usou Gamaliel poderosamente? ¿Y Dios será que usó a Gamaliel poderosamente? Sim. Sí. Então nós vimos que Deus ele usa os iletrados e humildes Así que aquí vemos que Dios usa a los iletrados y a los humildes e os pastores e teólogos. y también utiliza a los pastores y a los teólogos. Mas qual é essa diferença que Deus vai fazer para usar uma pessoa ou outra pessoa? Pero ¿cuál es la diferencia que Dios va a hacer para poder usar a una persona o a otra persona? Terceira e última lição. Vamos a responder esto en la tercera y la última lección. Deus não usará os covardes. Dios no usará a los cobardes. Irmãos, hoje nós vivemos em uma das maiores, se não a maior crise religiosa no meio de nossa igreja. Hermanos, hoy nosotros estamos viviendo una de las mayores, si no es la mayor crisis religiosa dentro de nuestra iglesia. Nunca, em toda a história, o mundanismo entrou tanto no meio do cristianismo. Nunca en toda la historia la mundanalidad ha entrado en nuestro medio como actualmente. As músicas estão com ritmos e melodias mundanas. Las músicas tienen ritmos y melodías del mundo. As roupas que os jovens e os adultos usam são mundanas. Las ropas que los jóvenes y adultos usan son mundanas. As comidas que os jovens e os adultos da igreja são os mesmos que os mundanos comem. Las comidas que comen los jóvenes y adultos dentro de la iglesia son las mismas que lo usan las personas fuera de la iglesia. Os relacionamentos que os jovens de dentro da igreja estão sendo os mesmos que os jovens de fora da igreja estão tendo. Las relaciones sentimentales que tienen los jóvenes dentro de la iglesia están siendo igual que las relaciones que tienen las personas fuera de la iglesia. O entretenimento dos cristãos são os mesmos dos mundanos. Las personas y el entretenimiento de los cristianos está siendo la misma que tiene el mundo. As ideologias mundanas do feminismo, do progressismo, estão imperando dentro de nossas igrejas.
Y aquellas filosofías humanas como el feminismo, el progresismo, están también operando dentro de los líderes de la iglesia. E o que acontecerá para que isso mude? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que esto cambie? Deus não vai mandar do céu um anjo com uma varinha mágica para mudar tudo no estalar de dedos. Dios no va a mandar a un ángel con una varita mágica para que todo cambie mágicamente. No meio de toda essa apostasia que nós vemos no mundo cristão hoje, En medio de toda esta apostasía que el mundo cristiano está viviendo hoy, Deus deseja levantar a mim e a você Dios desea levantarnos a mí y a ti, para sermos corajosos e fiéis soldados de Deus em prol da verdade. para que seamos valientes y fieles soldados del cielo para hablar la verdad. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son considerados por Dios como un grave delito igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. E encerramos com o texto que começamos a pregação. Y vamos a terminar con el texto, la cita con la que iniciamos el sermón. Devemos escolher o correto porque é correto e deixar com Deus as consequências. Debemos elegir lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. O mundo deve as grandes transformações a pessoas de princípios, fé e ousadia. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, fe y arrojo. Por meio dessas pessoas, será realizada a obra de restauração da verdade para esse tempo. Esos son los hombres capaces de llevar delante la obra de reforma para nuestra época. Que nós aceitemos esse convite que Deus está fazendo para nós nesse dia de hoje. Que nosotros vamos a aceptar esa invitación que Dios nos está haciendo a nosotros el día de hoy. E sejamos seus fiéis e corajosos defensores da verdade. Y que seamos sus fieles y valientes defensores de la verdad. Amém. Amén. Instante
Que lindo louvor ao nome de Deus. Qué lindo, qué linda alabanza al nombre de Dios. A maior necessidade do mundo é a de homens. La mayor necesidad del mundo es de hombres. Homens que não se compram nem se vendam. Hombres que no se compran ni se vendan. Homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos. Hombres que en lo íntimo de su alma sean verdaderos y honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Hombres que no tengan miedo de llamar al pecado por su nombre. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é o polo. Hombres que sean tan fieles a su conciencia como la brújula lo es al polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Hombres que permanezcan firmes por lo que es recto, aunque se desplomen los cielos. Que eu e você sejamos esses homens que o mundo e Deus está necessitando. Que tú y yo seamos esos hombres que el mundo está necesitando hoy. Amém. Amén. Senhor Deus e amado Pai, Querido Padre, nuestro Dios, muito obrigado, Senhor, pelo aprendizado que tivemos a respeito de Sua palavra no dia de hoje. muchas gracias por la enseñanza que nos has dado de tu palabra el día de hoy. Lemos aqui história a respeito de dois grandes grupos que percorrerão até o final da história dessa terra. Vemos aquí la historia de dos grandes grupos que permanecerán hasta el final de esta tierra. Os que são guiados pelo Seu Espírito e aqueles que não são guiados pelo Seu Espírito. Los que son guiados por el Espíritu Santo y los que no son guiados por el Espíritu Santo. Aqueles que são covardes e aqueles que não são covardes. Aquellas personas que son cobardes y aquellas que no lo son. Senhor, por favor, que nós estejamos do Seu lado nessa grande batalha. Por favor, Señor, que nosotros podamos estar de tu lado en esta balanza. Se hoje nós estamos sendo os covardes que têm aprisionado e perseguido as pessoas, Senhor, Te pedimos que si nosotros estamos siendo esos cobardes que estamos persiguiendo y aprisionando a las personas, que o Teu Santo Espírito entre completamente em nossa vida e nos transforme. que tu Santo Espíritu pueda entrar completamente en nuestra vida y nos transforme. Toque, Senhor, no coração dos pastores e líderes religiosos de nossa igreja, meu Deus. Toca el corazón de los pastores y los líderes religiosos de nuestra iglesia. Que seja o Teu Santo Espírito que motive a obra deles, Senhor. Y que tu Santo Espíritu pueda motivar la obra que ellos realizan. E que a perseguição que eles estejam cometendo possa cessar pelo Seu poder. Y que esa persecución que ellos están realizando pueda cesar por tu poder. Mas se assim os homens não quiserem entender as admoestações do Teu Santo Espírito, Pero aún si esos hombres no quieren entender la demostración de tu Espíritu Santo, conceda coragem e ousadia para os fiéis proclamarem a Tua verdade. dale valentía y coraje a las personas que sí permanecen fiel a tu palabra. E que nós sejamos essas pessoas que o Senhor deseja levantar para defender a verdade nesse mundo escuro. Y que nosotros podamos ser esas personas que nos podamos levantar y defender tu verdad con denuedo. Batiza-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo. E que milagres e curas sejam realizados por nós, pelo poder do Teu Santo Espírito. Amén. Que milagros y curas puedan ser realizados por nosotros a través del poder del Espíritu Santo. E que toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Y que toda honra y gloria pueda ser dada al nombre de tu Hijo amado Jesús. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Nosotros esto te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amén.